Buen día con todos. En esta ocasión hablaremos del tema que es la reestructuración financiera, la cual es un tema muy importante ya que en el mundo de los negocios el éxito no solo se mide por cómo una empresa gestiona sus periodos de abundancia, sino por cómo sobrevive a sus momentos más oscuros. Cuando una organización se enfrenta a una crisis profunda que amenaza su supervivencia, lo que debe hacer la gerencia es activar los mecanismos de emergencia, las cuales le ayudarán a mantenerse en el mercado. Hoy iniciaremos esta exposición analizando este salvavidas corporativo, que es la reestructuración financiera. Para estar inmersos un poco más en este tema, demos una definición corporativa sobre qué es la reestructuración financiera. Se entiende que es un proceso estratégico y coordinado mediante la cual la empresa modifica sustancialmente la estructura y condiciones de sus activos, pero principalmente de sus activos hablando en claro de sus obligaciones financieras. El objetivo medular de este tipo de reestructuración es alinearlos a su verdadera capacidad de generación de efectivo en el tiempo. No solamente es un mero ajuste contable o maquillaje de balance, es una reorganización diseñada ¿para qué? Para evitar las parálisis forzosas que puede existir en la empresa y también su liquidación. ¿Cuáles son los diagnósticos que se pueden surgir y pueden dar como alerta o las señales de alerta para trabajar este tipo de reestructuración? Para solucionar de raíz un problema, debemos entender qué es lo que está causando este problema, ya que una corporación no llega al fracaso o a la quiebra de la noche a la mañana, sino pasa por un procedimiento. Y para ello van a existir síntomas y desbalances que nos van a dar esas señales de alerta, la cual debemos saber diagnosticar mediante métricas claras. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Una vez que haya ya diagnosticado el causante o los síntomas, entramos a un dilema de cuál es más conveniente, liquidez o solvencia. El error más común de la gestión en crisis es confundir la falta de liquidez con la insolvencia estructural. La viabilidad estratégica de la reestructuración depende de este diagnóstico básico. El problema de liquidez se presenta en el corto plazo. La empresa que posee activos de valor pero carece del efectivo inmediato. O sea, tiene con qué solventarle, pero no tiene en la medida específica. ¿Qué quiere decir? Tiene terrenos, pero no necesita terrenos para pagar, sino necesita efectivo. ¿Para qué? Para cumplir con sus obligaciones corrientes. Es una crisis transitoria de flujo de caja que se mide con el capital de trabajo neto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo calcula la liquidez? El activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Cuál es el siguiente problema? El problema de solvencia que se da en el largo plazo, que es una crisis estructural severa y mucho más grave, lo cual ocurre cuando el valor total de los activos de la empresa es inferior al valor total de sus pasivos exigibles, lo que matemáticamente se reduce al patrimonio y sus valores negativos o a valores negativos. Los activos son menores que los pasivos y por ende el patrimonio es menor a cero. Una empresa insolvente está técnicamente quebrada debido a que incluso liquidando la totalidad de sus activos es incapaz de extinguir sus propias obligaciones acumuladas. ¿Cuáles son los objetivos principales por la cual se da la reestructuración? Uno, evitar la quiebra y la liquidación. Es un objetivo inmediato, o sea, un actuar inmediato, detener el reloj judicial, evitando que los acreedores ejecuten las garantías individuales y destruyan el valor de la empresa en marcha. Otro objetivo principal es recuperar la viabilidad operativa. Aliviaría presión sobre el flujo de caja a corto plazo. ¿Para qué? Para que el efectivo generado por el negocio se destine a las operaciones medulares, ya sea insumos o planillas, y no únicamente al servicio de deuda. Y otro objetivo principal también es restaurar la confianza del mercado, posicionarnos de una manera adecuada, mostrarnos como una empresa fuerte, una entidad fuerte, demostrar transparencia y profesionalismo ante bancos, proveedores e inversionistas para asegurar que las líneas de crédito no se cierren de manera definitiva.
Como hemos visto, diferenciar estos puntos de liquidez y solvencia son muy necesarios para tener un buen diagnóstico en la reestructuración de la empresa. Muy bien, una vez abordado todo esto, continuamos con la exposición para aclarar estos puntos.
Ahora les voy a explicar cómo se ejecuta una reestructuración financiera, además de un caso real de una empresa muy conocida y finalmente las conclusiones más importantes del tema. Como podemos observar, una reestructuración financiera no termina cuando la empresa negocia sus deudas. En realidad, ese es solo el inicio del proceso. Después de llegar a acuerdos con los acreedores, la empresa necesitó elaborar un plan de viabilidad, el cual es un documento donde demuestra que realmente tiene posibilidades de recuperarse y seguir operando de forma rentable. Este plan se desarrolla en tres etapas principales. La primera etapa es la evaluación de la situación financiera. Lo primero que hace la empresa es analizar cómo se encuentra económicamente. Para ello, revisa sus estados financieros, como el balance general y el estado de resultados, con el fin de conocer cuánto dinero tiene, cuánto debe y cuál es su capacidad para generar ingresos. Además, identifica cuáles fueron las causas de la crisis. Por ejemplo, puede tratarse de una disminución en las ventas, gastos muy elevados, exceso de endeudamiento o una mala administración financiera. También se evalúa si la empresa tiene la capacidad suficiente para seguir generando ingresos y cumplir con el pago de sus obligaciones en el futuro. Esta primera etapa es muy importante porque permite conocer la verdadera situación antes de tomar cualquier decisión. La segunda etapa, que es negociación con acreedores. Una vez se conoce la situación financiera, comienza la negociación con los acreedores. Los acreedores pueden ser bancos, los mismos proveedores o incluso inversionistas. Durante esta negociación se busca acuerdos que beneficien tanto a la empresa como a quienes esperan recibir sus pagos. Entre las principales alternativas se encuentran ampliar el plazo de las deudas, reducir la tasa de interés o establecer periodos de gracia donde la empresa pueda reorganizarse antes de empezar a pagar nuevamente. El objetivo principal es disminuir la presión financiera para que la empresa pueda continuar operando sin que sus deudas la lleven inmediatamente a la quiebra. La tercera etapa es la ejecución y monitoreo. Después de llegar a los acuerdos, comienza la etapa más importante, poner en práctica todo lo planificado. Aquí se implementan las medidas acordadas durante la negociación. Sin embargo, el trabajo no termina ahí. Es necesario monitorear constantemente el cumplimiento del plan para verificar que realmente se estén obteniendo los resultados esperados. Si aparecen nuevos problemas o los resultados no son los previstos, la empresa debe realizar ajustes oportunamente para asegurar su recuperación. En otras palabras, la reestructuración financiera es un proceso continuo que requiere seguimiento y control permanente. Para comprender mejor cómo funciona este proceso, veremos un caso real, el de General Motors en el año 2009. En ese momento, esta empresa enfrentó una de las crisis financieras más importantes de su historia. La disminución en las ventas, los altos costos operativos y el elevado nivel de endeudamiento hicieron que la compañía llegara a declararse en bancarrota bajo la legislación de Estados Unidos. Sin embargo, la empresa no desapareció. Decidió aplicar un proceso de reestructuración financiera bastante amplio. ¿Y qué fue lo que hicieron? Primero, reestructuraron gran parte de sus deudas para hacerlas más manejables. También cerraron plantas que ya no eran rentables y que generaban pérdidas constantes. Además, vendieron algunas marcas que no producían beneficios suficientes y que representaban un gasto para la empresa. Otro aspecto importante fue la reducción de sus costos operativos, buscando hacer más eficiente su funcionamiento. Finalmente, recibieron apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos, lo que les permitió mantener sus operaciones mientras implementaban todos estos cambios. Gracias a estas decisiones, General Motors logró reorganizar completamente sus operaciones. Poco a poco recuperó su estabilidad financiera y volvió a obtener utilidades en los años siguientes. Actualmente continúa siendo uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo. Este caso demuestra que una empresa puede recuperarse de una situación muy complicada cuando toma decisiones oportunas y aplica un buen plan de reestructuración financiera. Para finalizar, podemos mencionar algunas conclusiones importantes. La primera es que la reestructuración financiera brinda una segunda oportunidad a las empresas que atraviesan dificultades económicas. Es una alternativa que busca evitar la quiebra y permite que la reorganización continúe funcionando. La segunda conclusión es que este proceso no consiste únicamente en reducir deudas, también implica mejorar la gestión financiera, reorganizar las operaciones y establecer estrategias que permitan que la empresa sea rentable en el largo plazo.
Podemos decir también que actuar de manera temprana es fundamental. Mientras más rápido se detecten los problemas financieros, mayores serán las posibilidades de recuperación. Ahora bien, para que una reestructuración tenga éxito, también deben cumplirse algunos factores importantes. El primero es detectar los problemas financieros a tiempo, antes de que la situación sea demasiado grave. También mantener una comunicación transparente con los acreedores e inversionistas, ya que esto facilita las negociaciones y genera confianza. Otro factor es elaborar un plan de viabilidad que sea realista, bien estructurado y basado en la verdadera capacidad económica de la empresa. Y por último, es indispensable realizar un monitoreo permanente para verificar que se estén cumpliendo los objetivos y, si es necesario, realizar ajustes durante el proceso. Para concluir, podemos decir que la reestructuración financiera es una herramienta muy importante para aquellas empresas que enfrentan dificultades económicas. Cuando existe un diagnóstico adecuado, un buen plan de viabilidad y un seguimiento constante, es posible superar la crisis, recuperar la estabilidad financiera y asegurar la continuidad del negocio, tal como ocurrió en el caso de General Motors. Muchas gracias por su atención.